El pasado 11 de febrero, el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la iniciativa privada y la alcaldía Miguel Hidalgo, presentaron el proyecto Regeneración Tacubaya. El propósito es rescatar esta histórica zona de la capital mexicana y recuperar a la población originaria. Acordémonos que esta zona se deshabitó. Lo que era Tacubaya tenía 22,000 habitantes, ahora solamente tiene 12,000. Hubo una expulsión natural. Ahora sí que el caos expulsó a la población originaria. Fue durante la década de los 70s, con la llegada del sistema de transporte colectivo Metro, cuando Tacubaya empezó con el caos vial. En los 80s culminaron las estaciones de transbordo del metro y en el nuevo milenio la llegada del Metrobús generó una población flotante mayor en la zona. En el 57 la construcción de los mercados, en el 70 la inauguración de la estación del metro Tacubaya y la última obra de infraestructura en materia de movilidad en el 2008, el Metrobús. Visitamos la zona para verificar el tipo de caos que viven peatones, automovilistas y operadores del transporte público. Que se nos está complicando por lo del operativo que tenemos y no contamos con un paradero para poder dar ese buen servicio. Pues ahorita tenemos también ese problema porque si ven que tiran agua o basuras, están siendo sancionados ante el juez cívico. Entonces también se nos está haciendo difícil para poder mantener una unidad limpia. Cruces peligrosos, falta de señalamientos viales, proliferación del ambulantaje, generación de basura, invasión de los espacios públicos, colocación de diablitos para el robo del bus, entre otros males, es lo que ha crecido en esta zona. El abandono de Tacubaya en las últimas 3 décadas ha provocado el crecimiento en el índice de inseguridad. Así lo perciben día con día los usuarios del transporte público que pasan por aquí. Pero sí, la seguridad es pésima, pues no tenemos mucha seguridad, sí hay muchos asaltos, muchos robos. La falta de señalización para abordar las diferentes rutas de transporte público al salir del metro también hace complicado el andar de los usuarios. Pues que hay muchos camiones y luego te norteas así como que para dónde voy, qué voy a hacer, qué hago. Pasas y no sabes ni para dónde correr porque este ya salió de un lado, el otro camión salió de otro, entonces pues sí que hubiera más policías viales que nos pudieran ayudar a darnos el paso. Uno de los objetivos es el reordenamiento del transporte público, para lo cual se planea la construcción de un CETRAM. La construcción del nuevo CETRAM iniciará este año para culminar en 2022. Se ubicará en Avenida Observatorio 69 con una superficie de 14,790 metros cuadrados y albergará 13 rutas. Los mercados también estarán sujetos a renovación, aunque los locatarios se mantienen incrédulos por las promesas recibidas en años anteriores. Sí da tristeza, porque pues aquí come uno y todo, pero pues, llega el momento en que yo creo que se va a acabar esto, porque ya no es igual, y casi todos los mercados están iguales, ya casi, ya no es como antes. Esto es parte de la actualidad en Tacubaya, un barrio con historia, pero también con abandono. Aquí ya llevo 4 o 5 años, en Tacubaya vaya, si no traes cambio mejor ni vayas. En la cámara Javier Cordero y Jesús Arias, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.